En la reconstrucción de un país como Venezuela, ¿qué efecto tendrá la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si le entregamos a un algoritmo el poder de decidir qué recordar y qué olvidar? Nuestra memoria no es un algoritmo. Mucha gente de Venezuela se pregunta si el anhelado regreso, Internacional de Maiquetía. ese soñado reencuentro y esa reconciliación tan necesaria para el país será posible a corto plazo. Pero la verdad es que sea a corto o mediano plazo, es indiscutible que Venezuela necesita reconstruir no solo su infraestructura y economía, sino también el tejido social que la hace posible. Eso es algo que no creo que debamos dejar solo a los políticos, a los grandes gestores o inversores, menos a la IA. Soy Beatriz Bermúdez y como antropóloga he aprendido que la memoria de un pueblo puede ser muy frágil aunque esté escrita y que está hecha de voces que narran, que cantan, que a veces gritan y otras susurran. También de imágenes que se sobreponen unas a otras, de sensaciones y sentimientos encontrados. Y hoy, cuando Venezuela busca reencontrarse, una nueva tecnología nos interpela. Hablamos de la inteligencia artificial o IA y debemos preguntarnos con la mayor responsabilidad si esa tecnología será una aliada para rehacer y fortalecer ese tejido social del que forma parte o la herramienta que lo desgarre y lo borre para siempre. La Venezuela del futuro dependerá mucho más de cada persona, de cada una y uno de nosotros, que del uso de tecnologías como la IA, ya que en la reconstrucción del país, la historia juega un papel muy importante a la hora de sanar, de superar la polarización y las profundas heridas y fracturas que ésta ha generado en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito familiar. Familias enteras dispersas, divididas o enfrentadas, bien por la politiquería o por el exilio. Mientras pienso en todo esto, me asalta la preocupación del efecto que pueda tener recurrir a la inteligencia artificial para buscar respuestas. ¿Qué pasa si le entregamos a un algoritmo el poder de decidir cómo resolver nuestras diferencias o qué tipo de sociedad queremos construir? Justo aquí, en este punto, nos encontramos con que la polarización no es nada nuevo y que siempre ha sido muy útil para hacerse con el poder y sobre todo para mantenerse en él. Lo cierto es que la polarización le facilita el trabajo a los políticos a la hora de elaborar promesas y discursos que suelen resumirse más o menos en lo mismo. Yo soy la solución, yo soy el progreso, ese que te va a solucionar el bienestar que deseas sin mucho esfuerzo. Solo tienes que votar por mí y tendrás la vida resuelta. Soy el bueno o la buena. El otro es el malo o lo malo, como una caricatura de la eterna lucha entre el bien y el mal. Y en esa lucha gana quien tiene más votos. Es así como una expresión de voluntad democrática se ha magnificado hasta reducir el ejercicio político de la ciudadanía al acto de votar, a conseguir más votos o a cuidar los votos, base del clientelismo político o lo que es lo mismo, del intercambio de votos por favores, un intercambio asimétrico e injusto, porque siempre ganan los políticos, esos que se reparten el poder y los recursos a su antojo, mientras las promesas se evaporan. De esa manera nos hemos ido quedando atrapados entre el voto y el cargo, el desencanto y la protesta, aunque sabemos que la democracia es mucho más que todo esto. Y no es nada fácil. Pero esas son aguas muy profundas y lo cierto es que la historia de las sociedades humanas ha sido más compleja que lo que aprendemos en los libros de texto, de lo que vemos en las redes y de lo que nos pueda mostrar la IA en la actualidad. Cuando estudiamos la historia desde el punto de vista antropológico, entendemos la democracia en un sentido mucho más amplio, ya que se trata de un ejercicio político casi tan antiguo como la humanidad, que se ha ido construyendo y expresando de variadas formas como respuesta a las necesidades humanas a lo largo de milenios.
No se trata de un invento griego, aunque la palabra que la nombra sea de origen griego y signifique poder del pueblo, ni es la cúspide de esa especie de línea escalonada por la que asciende el ser humano de la barbarie a la civilización, de lo tribal al Estado. Un tipo de civilización y de Estado que generalmente se asocian con el modelo europeo, inspirado en la cultura grecolatina, la de los grandes reinos o imperios, la cúspide de la cultura, con una determinada manera de ejercer el poder, de pensar, con sus creencias y su mitología, de la que sabemos más que de las mitologías indígenas, con una manera de conocer y hacer ciencia que sin duda han dado como resultado muchos de los avances tecnológicos, como la IA, que para bien o para mal, hoy forman parte de nuestra vida. La base fundamental de todos y cada uno de los sistemas sociales creados por el ser humano, sean democráticos o no, ha sido y sigue siendo la educación, porque es gracias a ella cómo socializamos las normas de convivencia, cómo se transmiten los conocimientos, los valores tradicionales, etc. La educación es lo que garantiza la continuidad y la reproducción de los distintos sistemas sociales. Siempre ha sido así, solo que en los últimos siglos, la escuela, esa del salón de clases con pupitres alineados frente al escritorio del docente, el pizarrón y los libros de texto con sus materias o asignaturas, se ha impuesto como el modelo ideal, como un paradigma. Y aunque se le critique y algunas personas sabias, entre ellas María Montessori, hayan comprobado científicamente que ese tipo de escuela es tan dañina para la salud psíquica y espiritual del ser humano como útil para reproducir los mecanismos de control social, esa vieja escuela continúa siendo el modelo, por más que se le maquille cambiando el pizarrón por una gran pantalla interactiva conectada a Internet y por ende con acceso a la IA. Y la verdad es que si solo aprendiéramos en la escuela, nadie sabría hacer casabe, tejer un chinchorro o construir un palafito, cómo y cuándo sembrar en un conuco, milpa o huerta, a criar chivos u ovejas, a hacer queso o arepa, porque no hay escuela que enseñe nada de eso. Por eso, hoy más que nunca, y ante el reto que enfrentan Venezuela y otros países de América, debemos pensar en qué tipo de educación necesitamos, qué conocimientos queremos transmitir y cómo lo haremos, pero también qué queremos recordar. Me pregunto, ¿qué ocurrirá entonces con la memoria de los pueblos indígenas y campesinos que de alguna manera han mantenido formas sociales diferentes a las que conocemos? Una memoria que no debería ser reducida a un algoritmo porque también es parte de nuestra memoria y en buena medida la desconocemos. Sin embargo, ya está ocurriendo. Vemos cómo a solicitud de cualquier usuario, la IA crea imágenes de lugares, próceres o personajes históricos muy alejados de la realidad o resume nuestra historia en párrafos genéricos y frases hechas vacías de todo contexto, como las que encontramos en las redes sobre los caciques. ¿Quién escribió su historia? ¿Quién los describe? ¿Qué figuras aparecen en nuestro imaginario cuando se les menciona? Veamos un ejemplo diferente. Se trata de la Dama de Cao, una famosa momia femenina hallada en el 2006 al norte de Perú, que a diferencia de los caciques venezolanos, sobre ella existe mucha información, imágenes y fotografías realizadas con mucho rigor y disponibles en Internet desde hace años, quizás desde antes de que la IA estuviera a nuestro alcance. Sin embargo, esta información no es tomada en cuenta por los creadores de contenido que publican en las redes una imagen producida por la IA que no tiene nada que ver con la realidad. Una de estas publicaciones, titulada La Dama de los Tatuajes Sagrados, la mujer que gobernó el antiguo Perú, cuenta con cientos de comentarios, en su mayoría relacionados con las joyas falsas creadas por la IA que aparecen en la publicación, no las verdaderas. El texto de la misma habla de un hecho notorio: los elaborados tatuajes que lucen los brazos, manos y piernas
los restos momificados de una joven mujer enterrada con mucha pompa hace más de 1500 años. Pero la imagen publicada muestra a una mujer madura con el rostro y torso tatuados, con vestidos y joyas que nada se parecen a las reales, ni a las reconstrucciones del rostro y cuerpo hechas por el museo que resguarda sus restos. Como podemos ver en estas imágenes y en la página del Museo del Complejo Arqueológico El Bruco en Magdalena de Cao, Perú. Ante casos como este, me pregunto, ¿confiarías en un algoritmo para que le explique a un joven qué significó el Caracazo? ¿O quién fue Teresa de la Parra? Aunque quizás en breve tiempo y de tanto corregirle la plana, la IA lo haga de manera perfecta y no tengamos que recurrir a una foto de la famosa escritora. Según dicen, hasta la oiremos hablar y será capaz de escribir una versión actualizada de Ifigenia para que podamos entender por qué se fastidiaba una señorita en la Caracas de hace un siglo. Muy pronto. No, Beatriz, ya es posible. Estas respuestas tienen consecuencias y una investigación del MIT, las siglas en inglés del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo ha llamado deuda cognitiva. Una deuda que además deja heridas tales como la erosión de la autenticidad, que ya hemos visto con los caciques y la señora de Cao, y una nación no se reconstruye con estas falsedades ni con este tipo de respuestas prefabricadas. Pero antes de continuar hablando de este experimento del MIT, es importante dejar claro que la tecnología nunca ha sido ideológicamente neutra. Exhibe y privilegia determinadas visiones del mundo y refleja formas particulares de pensar y conocer. Los nuevos modelos y servicios de la IA generativa no constituyen una excepción. Los chatbots de la IA como ChatGPT permiten que los usuarios tengan una experiencia radicalmente diferente con respecto a las tecnologías de IA basadas en búsquedas tradicionales de Google u otras web. Estos famosos chatbots de inteligencia artificial funcionan, por tanto, como oráculos omniscientes, generando la impresión de que tienen mucho conocimiento y autoridad en el tema, aunque estén diciendo falsedades como sucede a veces. Un algoritmo entrenado en lugares muy distantes, ¿qué sabe de los sistemas agrícolas de los Andes o de la riqueza de recursos que encierra un morichal? Corremos el inmenso riesgo de que toda esta sabiduría y las necesarias y auténticas respuestas a muchos de nuestros problemas y carencias sigan siendo invisibilizadas o desaparezcan para siempre. Que quienes diseñan y ejecutan política sigan viendo hacia afuera, ignorando a la Venezuela profunda. Creo que es difícil imaginarnos cuál será el verdadero impacto de la IA en esas niñas y niños que cada vez tienen menos contacto con su entorno natural y más con las pantallas, aunque el resultado de investigaciones sobre esta realidad es muy preocupante, ya que de esta manera le estamos entregando a esos aparatos procesos tan importantes como la adquisición y el uso del lenguaje, y con ello la educación de las futuras generaciones en el más amplio sentido de la palabra. Volvamos con el experimento del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que alerta sobre las consecuencias que puede tener el uso de la IA en el aprendizaje al compartir los resultados de uno de sus recientes experimentos, en el que muestra algo alarmante. El 83% de los estudiantes que usaron IA no recordaban frases de sus propios ensayos minutos después de haberlos entregado. Sus textos, aunque correctos, eran percibidos como robóticos, sin alma, porque cuando delegamos el pensamiento en la IA, nuestro cerebro paga el precio. Y una sociedad que no piensa por sí misma, que no recuerda por sí misma, es una sociedad fácilmente manipulable, y creo que de eso hemos tenido bastante.
Para nuestro país, una deuda cognitiva de este tipo resultaría especialmente grave si pensamos en una reconstrucción. Nuestra cultura es mucho más que paisajes hermosos. La situación actual es muy compleja y las respuestas prefabricadas y de postal no nos van a servir de mucho. La IA nos puede alejar significativamente del debate necesario sobre nuestro pasado, presente y futuro. La tecnología es una herramienta, no un destino. La propuesta es usarla con prudencia y conciencia. La IA puede ser una aliada poderosa para digitalizar archivos que se están perdiendo, para organizar la vasta información que existe, pero la selección de qué y cuándo, la interpretación de los datos, ese trabajo sagrado debe ser nuestro. Debemos tratar a la IA como lo que es, un asistente increíblemente rápido, pero sin experiencia de vida. Un asistente al que hay que guiar, supervisar, sin entregarle jamás el mando. Y sobre todo, no perder de vista su costo real. El estudio del MIT, antes mencionado, lo sugiere. Pensar primero, IA después. Antes de consultar, reflexionemos. Usemos la IA para contrastar, para sistematizar información, no para crear desde cero. Tengamos en cuenta que solo así el aprendizaje se vuelve memoria, porque la reconstrucción de la memoria venezolana no es un problema para dejar a la inteligencia artificial. Es un asunto muy nuestro, de dignidad, de creatividad y solidaridad. Es el momento de sentarnos a escuchar a quienes han sido ignorados y silenciados durante siglos, el de tener el coraje de nombrar las injusticias y celebrar nuestra increíble diversidad sin ningún tipo de discriminación. Ese es un trabajo de cada ciudadana y ciudadano que con su experiencia y entusiasmo se niegue a repetir fórmulas que han probado ser ineficaces. Esa labor, ese tejido social, esa memoria es el alma de la reconstrucción, y el alma no es algo que elabore un programa. La IA será lo que nosotros hagamos de ella, una herramienta para la memoria o un arma para el olvido. Imagino que si has llegado hasta aquí es porque lo que estás viendo te interesa. Cada apoyo que recibo a través de este canal de YouTube o en la página beatrizbermudezrote.com me permite seguir creando no solo videos como este, sino también esos proyectos editoriales y educativos en los que participan excelentes profesionales, gente muy creativa y comprometida que, al igual que yo, cree que un mundo mejor es posible. Tienes 3 formas muy sencillas de apoyar. Puede ser con un super gracias desde los comentarios de mis videos aquí mismo en YouTube, haciéndote miembro del canal para tener acceso exclusivo a investigaciones completas, cursos, charlas, recetarios y aparecer en los créditos de los videos como coproductor de Lo Sabroso del Saber. También puedes apoyar comprando en mi página web beatrizbermudezrote.com alguno de mis cuentos o productos muy especiales que ahora puedes personalizar. Además, en la página encontrarás mi blog y también algunos cuentos de libre descarga. Si este proyecto te inspira, súmate. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este trabajo, esa magia de contar lo nuestro y de compartir lo sabroso del saber.